Me llamo Amalia Fuentes. Tengo 66 años. Y durante la última década, mi mundo ha girado en torno a 4 pequeños que, en teoría, no me toca criar. Cuando mi esposo se fue de este mundo, pensé que mis años dorados serían tranquilos cuidar mi casita en un barrio humilde de Ciudad Juárez, reunirme con mis amigas para tejer en el grupo de la parroquia, tal vez hacer un viajecito con mi comadre Rosa de vez en cuando, pero no, me convertí en el pilar de mi hijo Javier y su esposa Clara, sosteniendo un hogar que parecía desmoronarse cada vez que yo no estaba. Las mañanas comienzan antes de que salga el sol. Sirvo cereal en los platos. Me aseguro de que cada niño esté vestido y con zapatos que realmente les queden. Sofía, de 14, no para de quejarse por un proyecto de historia. Damián, de 11, golpea un lápiz contra la mesa sin cesar. Elías, de 8, revuelve el refrigerador buscando algo de comer. Y la pequeña Lilia, de 6, se aferra a mi pierna antes de que pueda tomar un sorbo de café. Manejo el caos como puedo. Preparo lonches, los llevo a la escuela y trato de que el coche no se convierta en un campo de batalla lleno de mochilas y tareas perdidas. Cuando los niños se van, la casa queda tan silenciosa que puedo escuchar mis propios pensamientos. La ropa espera a ser lavada, los trastes a ser fregados. Los pisos nunca parecen quedarse limpios. Ir al mercado estira mi pensión al límite, pero compro lo que los niños necesitan sin dudarlo, porque nadie más lo hará. Las tardes se desdibujan entre tareas escolares, meriendas y discusiones sobre quién se queda con el último jugo. La cena es la misma rutina de siempre, las mismas sonrisas cansadas y el entendimiento tácito de que cuando Javier y Clara lleguen, la casa funcionará sola. Quiero a esos niños con todo mi corazón. De verdad, los he cuidado en fiebres. He aplaudido en sus pequeñas obras escolares y los he visto crecer con orgullo. Pero con los años, un peso silencioso se ha asentado en mí. Mi vida se ha desvanecido en la de ellos. Mis días se miden por las necesidades de 4 pequeños que no son míos para criar. A veces me pregunto si alguien nota lo agotada que estoy. ¿Cuánto de mí queda fuera de su caos? ¿Cuántos años puedes dar de ti misma antes de darte cuenta de que tu vida se esfumó? Hablarías si eso significara enfrentar un pleito con tu propia familia. Y aún así, cada mañana, el ciclo comienza de nuevo, y me preparo para el próximo desafío, sin saber cuál será. Los domingos por la noche debían ser tranquilos. Un pequeño respiro del torbellino de la semana. Javier y Clara me invitaron a cenar, diciendo que era solo un momento en familia, aunque yo sabía que casi siempre significaba lo mismo. Más expectativas para que yo manejara a los niños, mantuviera la casa en orden y asegurara que todos comieran. Entré oliendo el familiar aroma a pollo asado, puré de papa y el toque de pan recién horneado, y mi corazón se apretó un poco, preparándome para cualquier nueva exigencia. Los niños estaban ruidosos como siempre. Sofía intentando evitar que Damián y Elías derramaran el jugo, mientras Lilia se trepaba a mi regazo antes de que pudiera sentarme. Sonreí, cansada, pero acostumbrada al ritual, alisando el cabello de Lilia y revisando las mochilas de los mayores. Mi mente ya estaba repasando las tareas de la noche, limpiar después de la cena, checar las tareas y tal vez lidiar con algún permiso olvidado. A mitad de la comida, Clara se recargó en su silla, con la mano en el vientre, y cruzó una mirada con Javier que me revolvió el estómago. Él golpeó su vaso suavemente con una cuchara y me miró, con los ojos brillando. «Mamá», dijo, con una sonrisa que se extendía por su rostro. «Tenemos noticias. Clara está embarazada. Viene el 4º bebé». Los niños se quedaron quietos un segundo. Luego explotaron en preguntas. «¿Es niño o niña? ¿Cuándo llega? ¿Podemos ayudar?» Clara sonreía, esperando que yo estuviera emocionada, pero lo único que sentí fue un peso frío en el pecho. Otro niño. Más noches largas, mañanas tempranas, pañales interminables y vigilancia constante. Forcé una sonrisa.
Aplaudí junto con los niños y murmuré felicitaciones, pero mi mente ya calculaba cuánto más de mi vida esto consumiría. Quería sentir alegría por ellos, pero la verdad me aplastaba como una piedra pesada mi tiempo, mi libertad, mi salud. Casi no me quedaba nada que dar. ¿Otro bebé? ¿Cómo sigues feliz por ellos cuando sientes que te robaron la vida? El resto de la noche pasó como en una neblina. El bullicio y las risas a mi alrededor, escondiendo el pánico que empezaba a echar raíces en mi mente, la sensación de que algo tenía que cambiar antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche manejé a casa en silencio. Las calles vacías de Ciudad Juárez, reflejando el caos silencioso que había tomado mi vida. Pensé en el grupo de tejido al que no había ido en 2 años, en las caminatas con Rosa que extrañaba más de lo que quería admitir, y en los pequeños viajes con amigas que nunca se hicieron realidad. Cada recuerdo era un recordatorio de una vida que había dejado de lado voluntariamente, devorada por las necesidades de niños que no eran míos para criar. Me hundí en la silla gastada de mi comedor, mirando mis manos, callosas y cansadas de años de cargar, cocinar, limpiar y consolar. Mi espalda protestaba, y la pila de recibos a mi lado me recordaba que mi pensión apenas cubría lo esencial. Lo había dado todo, y aún así me sentía invisible. La vida de Javier y Clara seguía adelante, sin interrupciones, mientras yo permanecía como el soporte silencioso que lo sostenía todo. Amo a esos nietos con todo mi corazón. No pasa un día sin que piense en sus risas, sus pequeños logros o el consuelo que encuentran en mí, pero el amor solo ya no era suficiente. Me di cuenta de que mi vida se había reducido a un ciclo constante de servicio, y si no actuaba pronto, podría no tener nunca la oportunidad de recuperar ni una fracción de los años perdidos. El pensamiento me aterró y me liberó al mismo tiempo. Podría dar un paso atrás, podría poner límites sin ser cruel. Las preguntas se quedaron flotando en el silencio de mi departamento, mezclándose con el cansancio y el miedo. El amor me había llevado hasta aquí, pero sabía que no podía llevarme más lejos. Algo tenía que cambiar. ¿Cuánto tiempo puede el amor justificar renunciar a todo? ¿Cuándo dices finalmente que no? Por la mañana, supe que necesitaba un plan, no solo para sobrevivir al próximo día, sino para empezar a recuperar la vida que me había perdido. La mañana empezó antes de que el sol asomara por los tejados. Ya estaba en la cocina, sirviendo cereal para Sofía, Damián, Elías y Lilia, asegurándome de que cada plato estuviera bien servido y que nadie se quedara con el último pedazo de fruta sin permiso. Vestí a Lilia, peiné a Damián. Le recordé a Elías que se pusiera calcetines que combinaran. Y preparé lonches mientras Sofía se quejaba de un proyecto de historia que aún no empezaba. A las 7 salimos por la puerta, con los niños abrochados en sus asientos, mochilas tiradas en la parte trasera, y yo agarrando el volante con una mano mientras tomaba café tibio con la otra. El trayecto a la escuela fue un torbellino de preguntas, burlas y recordatorios. ¿Terminaste tu tarea? Mamá olvidó mi permiso, abue. ¿Puedo ir adelante? Cada semáforo era una prueba de paciencia. Después de dejarlos, fui al mercado. Mi pensión se estiraba lo más posible, pero compré frutas, leche y meriendas, sabiendo que los niños no pasarían la semana sin que yo cubriera los huecos. Cuando regresé a la casa, los cestos de ropa estaban desbordados. Doblé camisas, emparejé calcetines y empecé a preparar la cena para cuando Javier y Clara llegaran. Entraron como si nada. Javier se quitó las botas. Clara revisaba su celular. Ninguno preguntó cómo había ido el día. Los niños pasaron corriendo, emocionados y hambrientos. Pero la indiferencia de los padres me pesó en el pecho. Todo el esfuerzo, el agotamiento, las horas asegurándome de que su familia funcionara sin problemas, parecía invisible para ellos. Me moví por inercia, limpiando cereal derramado, fregando encimeras, revisando tareas, revolviendo ollas en la estufa. Mi cuerpo dolía. Mis manos estaban ásperas y aún así seguí.
Un pensamiento silencioso susurraba en mi mente: no puedo seguir viviendo así para siempre. Cuando tus esfuerzos pasan desapercibidos, ¿cuánto tiempo más sigues dando? Y mientras la noche caía, me di cuenta de que la pregunta ya no era hipotética. Pronto tendría que responderla. A la mañana siguiente, llegué a casa de Javier y Clara como siempre, lista para lidiar con el ajetreo del desayuno y sacar a los niños por la puerta. Sofía ya estaba en la mesa, Damián peleando con sus calcetines, Elías buscando un cuaderno perdido y Lilia aferrada a mi pierna. Me moví por la rutina, preparando tostadas, sirviendo jugo y revisando tareas mientras contaba mentalmente las horas que me quedaban para mí ese día. Cuando Javier bajó, se recargó en la encimera, con los brazos cruzados. «Mamá, tenemos que hablar», dijo, con tono casual pero firme. Clara lo siguió, dejando su bolsa en la mesa con un suspiro. «Con el nuevo bebé en camino, vamos a necesitar más ayuda», dijo ella. «Ya estás aquí casi todo el tiempo. Tal vez deberías ayudar con la renta y el mandado también». Me quedé helada, con las manos apretando el cuchillo un poco más de lo necesario. Renta, mandado. Ya había estado comprando útiles escolares, zapatos y extras que apenas podía costear con mi pensión. «No puedo», dije suavemente, pero la expresión de Javier no cambió. «Mamá, pasas aquí la mitad de la semana. Es lo justo», dijo. Clara añadió: «No pedimos el mundo, solo un poco más de compromiso». Las palabras cayeron sobre mí como plomo. Mi tiempo, mi energía, mi salud estaba al límite, y aún así lo veían como una conveniencia para aprovechar. Mi pecho se apretó, y una mezcla de enojo, frustración y agotamiento burbujeó bajo la superficie. Quería a esos niños con locura, pero la idea de rendir todo por ellos y sus padres era insoportable. Tragué duro y me recordé que tenía límites, aunque ponerlos en palabras parecía imposible. Cuando el amor se vuelve obligación, ¿cómo te defiendes sin culpa? Al final del día, supe que necesitaba hablar con Rosa. Necesitaba perspectiva antes de decidir qué podía y qué quería soportar. Esa noche, caminé al otro lado de la calle hasta la casa de Rosa. Con los hombros pesados por el peso del día, Rosa siempre había sido un apoyo constante, una amiga que sabía cuándo escuchar y cuándo decir verdades que no estaba lista para aceptar. Me dejé caer en su silla con un suspiro, dejando que la tensión del día se deslizara lentamente. «No puedo seguir así», admití, con la voz temblorosa. «Quieren que cubra todo, que pague cosas que apenas puedo, y ahora esperan que dé más tiempo del que ya doy. Me siento atrapada. Rosa». Ella asintió, con ojos suaves pero firmes. «Amalia, tú ya criaste a tu hijo. Eso ya lo hiciste. Has hecho lo que cualquier madre o abuela haría. Amar a esos niños no significa que tengas que perderte a ti misma». Miré mis manos, temblando ligeramente. «Pero si me aparto, si empiezo a decir que no los lastimaré, no arruinaré sus vidas». Rosa estiró la mano sobre la mesa y cubrió la mía. No los estás abandonando. Les estás enseñando, y a sus padres también, que la responsabilidad tiene límites. Poner fronteras no te hace egoísta, te hace humana. Has dado todo durante años. Es hora de que reclames algo para ti». Sus palabras despertaron algo en mí, una mezcla de miedo y alivio. La idea de plantarme, de decirle a Javier y Clara que no sería más su nana sin paga, era aterradora, pero también traía una ligereza extraña, una posibilidad que no había sentido en años, por primera vez. Imaginé una vida donde mis elecciones importaran de nuevo, donde pudiera cuidarme sin culpa, donde los nietos aún me tuvieran, pero yo no fuera invisible. ¿Qué arriesgarías para recuperar tu vida? Podría decir no salvarte cuando regresé a casa esa noche. Las semillas de independencia estaban plantadas, y supe que a la mañana siguiente empezaría a planear los pasos que había evadido por tanto tiempo. A la mañana siguiente, me senté en mi comedor con un cuaderno, una lista de departamentos para adultos mayores,
y una calculadora en mano. Cuidadosamente sumé mi pensión contra la renta, los servicios, el mandado y los gastos modestos que ya no podía absorber por Javier y Clara. No era mucho, pero me di cuenta de que, con un presupuesto cuidadoso, podía pagar un pequeño departamento de una recámara, un espacio que por fin sería mío. Durante los siguientes días, llamé a varios lugares, pregunté por disponibilidad y hasta anoté posibles trabajos de medio tiempo en el centro comunitario para complementar mis ingresos. La idea de tener las noches para mí, de volver al tejido o al grupo de caminatas con Rosa, aligeraba mi pecho, aunque el miedo a la confrontación seguía ahí. Cuando finalmente hablé con Javier y Clara, fue durante el desayuno. No puedo quedarme todo el tiempo ya, dije, manteniendo la voz firme. Ayudaré con los niños por las tardes, pero necesito mis noches, y pronto me mudaré a mi propio lugar. Javier parpadeó, incrédulo. O sea, ¿te vas? Su tono no era de enojo, sino de sorpresa. Clara cruzó los brazos, entrecerrando los ojos. Con el bebé en camino. En serio asentí. He dado 10 años. Quiero a los niños, pero no puedo seguir dando cada momento de mi vida. Necesito mi espacio, necesito mi tiempo. Hubo un silencio pesado, tenso, como si mis palabras hubieran roto la calma que siempre esperaban de mí. Podía ver las ruedas girando en sus cabezas, calculando cómo esta decisión los afectaría, cómo podrían presionarme para que cambiara de opinión. Puedes alejarte de quienes más te necesitan sin sentir culpa. Salí de la mesa esa mañana con una mezcla extraña de miedo y alivio, sabiendo que el camino para recuperar mi vida había comenzado y el verdadero desafío de mantenerme firme aún estaba por venir. Tras mudarme a mi propio departamento, comencé a devolver pequeñas tareas a los nietos. Sofía aprendió a preparar cenas simples, revolviendo ollas y volteando hot cakes sin mi supervisión constante. Damián se hizo cargo de su ropa, separando colores, midiendo detergente y doblando sus prendas. Elías puso la mesa cada noche con orgullo, y la pequeña Lilia empezó a guardar sus juguetes en las cajas sin que se lo pidiera. Al principio, hubo errores: leche derramada, camisas dobladas chuecas, huevos revueltos algo crudos, pero cada intento construía confianza. Los guié con suavidad, dando consejos cuando era necesario, pero resistí la tentación de hacerlo todo yo. Poco a poco, sentí un peso levantarse de mis hombros, una sensación de empoderamiento que no había conocido en años. Verlos aprender y tener éxito por su cuenta me recordó que el amor no significa control total ni sacrificio constante. Podía quererlos profundamente, estar presente para ellos, sin perderme en tareas y expectativas interminables. La casa funcionaba mejor que antes. Los niños se volvían más independientes cada día. Me di cuenta de que mi papel había cambiado de cuidadora a mentora, de trabajo constante a guía reflexiva. ¿Cómo enseñas amor sin sacrificarte? Podría soltar ser la mayor lección. Con esa revelación, supe que el próximo desafío era mantenerme firme con Javier y Clara, asegurándome de que respetaran mis límites. Unos días después de establecer mis nuevos límites, Javier me acorraló en la cocina mientras los niños estaban en la escuela. «Mamá, no me gusta esta actitud tuya últimamente», dijo, con los brazos cruzados y la voz tensa. «Los niños te necesitan. No puedes simplemente hacerte a un lado cuando se te antoje». Clara apareció detrás, añadiendo: «Hemos contado contigo por años. Ahora nos dices que no estarás todo el tiempo». Sentí el nudo familiar en el estómago, pero respiré hondo. «Sigo aquí para los niños», dije con calma. «Los quiero, pero no puedo hacerlo todo ya. No puedo vivir mi vida para ustedes y para ellos. Necesito tiempo para mí. Y los niños necesitan empezar a tomar responsabilidad por lo que pueden manejar». Javier sacudió la cabeza, claramente frustrado. «Son pequeños, necesitan guía, y tú siempre se las has dado». Los ojos de Clara brillaron, pero mantuve mi postura. «Todavía tienen guía», dije serenamente. «Les estoy enseñando a manejar sus tareas, a resolver problemas, a ser independientes. Eso también es guía».
Mis límites no significan que los quiera menos. Por un largo momento no hablaron. Luego Javier exhaló fuerte, con los hombros cayendo. Clara negó con la cabeza, pero no dijo nada. No fue una rendición total. Pero la tensión se aligeró. En los días siguientes, vi a los niños adaptarse naturalmente a la nueva estructura. Sofía preparaba la cena sin pedirme cada paso. Damián doblaba la ropa solo. Elías ponía la mesa sin que se lo pidiera. Y Lilia guardaba sus juguetes consistentemente. La casa funcionaba mejor. Y el peso en mis hombros se aliviaba. Podía sentir el equilibrio regresando. Una sensación de empoderamiento junto con el amor que siempre había tenido por ellos. Puedes mantener el amor mientras te mantienes firme. ¿Hasta dónde irías para proteger tu vida? Y mientras me acomodaba en este ritmo, comencé a ver cómo recuperar mi independencia podía coexistir con nutrir a quienes quería. La primera semana en mi nuevo departamento fue surrealista. El espacio era pequeño, una sala modesta, una cocineta y una recámara, pero era completamente mío. Desempaqué mis materiales de tejido, armé un rinconcito de lectura junto a la ventana y hasta puse unas macetas en el balcón. Por primera vez en años, el departamento olía a hogar, no al torbellino constante de tareas y responsabilidades que cargaba en casa de Javier y Clara. Empecé un trabajo de medio tiempo en el centro comunitario, ayudando con tareas administrativas y organizando eventos de vez en cuando. El trabajo era sencillo, pero me dio un propósito fuera del cuidado. Conocí a otros adultos mayores, compartí descansos para tomar café con amigas y hasta volví al grupo de caminatas con Rosa. Cada noche regresaba a mi departamento silencioso. El silencio pesado al principio, pero reconfortante con los días. Mantener contacto con los nietos requería coordinación, pero lo hice en mis propios términos. Ayudaba con las tareas por las tardes. Me conectaba por videollamadas cuando no podía estar en persona y, de vez en cuando, enviaba pequeños regalos o útiles, cuidando mi presupuesto. Sofía me hablaba casi todas las noches solo para platicar de su día. Damián mandaba fotos de sus proyectos escolares y hasta la pequeña Lilia sostenía al bebé para que lo viera por la pantalla. Con los límites bien puestos, los niños comenzaron a tomar más responsabilidad en casa. Aprendieron a manejar sus tareas, comidas y rutinas con guía en lugar de intervención constante. Sentí un orgullo y empoderamiento que no había sido posible cuando cargaba con todo el peso del hogar. Por primera vez en años, sentí equilibrio. Podía amar profundamente, estar presente en la vida de mis nietos y aún tener espacio para mí. La independencia y la conexión ya no se sentían como fuerzas opuestas. Podían coexistir. ¿Puede el amor sobrevivir sin rendirse? ¿Cómo recuperarías tu vida si estuvieras en mi lugar? Y mientras veía las luces de la ciudad titilar desde mi ventana esa noche, entendí por fin que recuperar mi vida no significaba abandonar a quienes amaba. Significaba mostrarles y a mí misma cómo se veían la verdadera fuerza y los límites.